Bienvenidos. Es una bendición estar con ustedes una vez más en esto que es el mensaje. Hoy estamos encaminados a cerrar nuestra serie Cosechas Abundantes que hemos abordado en el primer mes de este año, haciendo alusión a lo que es nuestra declaración lanzada para este periodo de 12 meses de este año 2025. Hoy nuestro tema de mensaje es rompimiento de cadenas. Y es que en el contexto de esta declaración y del texto que nos ha servido de base, encontramos esto en Ezequiel capítulo 34, verso 27, que dice así, es Dios hablando siempre a su pueblo. Interesantemente, está esta porción acá. Una vez, dice el Señor, que yo rompa las cadenas de su esclavitud. Las cadenas que impedían las cosechas abundantes han sido rotas, queridos hermanos. Lo fueron para el pueblo de Israel y por eso se les entregaba esta palabra. Y también ese es nuestro estatus, esa es nuestra condición. Antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos encadenados a situaciones que nos impedían accesar a las cosechas abundantes. Pero ahora, en el Señor, esas cadenas han sido rotas y nosotros tenemos acceso, podemos accesar a esa provisión del Señor que está descrita acá como cosechas abundantes. Por eso vamos a responder esta pregunta. ¿Qué significa rompimiento de cadenas? ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? A la luz de la Biblia, por lo menos tres respuestas a esto que es nuestra pregunta. ¿Qué significa rompimiento de cadenas? En primer lugar, significa haber sido sacados de la condición de oscuridad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, antes de conocer al Señor, nosotros caminábamos sin Dios y ciegos, ciegos y en tinieblas también. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor. Caminábamos de esa manera. Caminamos en ceguera espiritual. Nuestros ojos no habían sido abiertos a esta verdad, al conocimiento de esta verdad. Y no solo al conocimiento de la verdad en términos de ideas, sino esa revelación espiritual que hizo que cayesen de nuestros ojos como escamas. Así como en el caso de Pablo, cuando se le impuso manos, Pablo estaba como ciego y luego entonces se le impusieron las manos y cayeron de sus ojos escamas. Nosotros caminábamos así, caminábamos en ceguera espiritual, pero una vez que conocimos al Señor, nuestros ojos fueron abiertos y descubrimos la luz del Señor. Eso alumbró nuestro entendimiento y entonces comenzamos a comprender quiénes somos, quién es Dios, qué significa Dios para nosotros mientras estamos en este mundo, la provisión que el Señor ha hecho para nosotros, no solo en términos de la eternidad, sino también mientras estamos acá. Todo eso es el entendimiento se nos alumbró y pasamos nosotros de estar en tinieblas, de estar en ceguera espiritual, a caminar en la luz del Señor. Mire usted lo que dice este Salmo 107:14, que retrata puntualmente esto que les estoy mencionando. Dice, lo sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Así es, esto perfectamente aplica para nosotros. Esta es nuestra condición actual. Hemos sido sacados, así dice la Biblia literalmente. Nosotros fuimos sacados del ámbito de las tinieblas y hemos sido insertados en un ambiente diferente. Es un ambiente ya no de oscuridad, sino de luz, de luz. Entonces se han roto cadenas para nosotros. Qué importante es esto, entender qué es nuestro estatus, qué es nuestra condición, que no es un tema de futuro, es un tema de presente. Ya tú estás en la condición de una persona libre. Las cadenas se han roto, has sido sacado de la oscuridad y ahora en el Señor tú entiendes
como decía hace un momento, ¿quién eres tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Y hacia dónde vas después de partir de este mundo? Todo para nosotros es claro ahora. Antes teníamos ideas, incluso algunas ideas equivocadas, muy vagas, muy distantes, pero a la luz de la palabra entendemos todo esto. Entonces, rompimiento de cadenas, queridos hermanos, significa haber sido sacados de la condición de oscuridad espiritual. Ahora caminamos en luz, no en oscuridad espiritual. En segundo lugar, rompimiento de cadenas significa haber sido liberados del yugo de esclavitud y opresión. Yugo de esclavitud y opresión. Acá lo que quiero decir con esto es que nosotros vivíamos ligados a la pobreza y a la esterilidad. Esa era nuestra condición también. El hecho de vivir en oscuridad no nos permitía tener la luz de ese conocimiento espiritual. Y entonces, en nuestras prácticas, nuestro desenvolvimiento nos ligaba a un nivel de pobreza y esterilidad en todo sentido. Pero ahora en el Señor, nosotros tenemos acceso al fruto y a la cosecha de parte de Dios. Miremos el texto, dice acá Nahum capítulo 1 en el verso 13. Ahora, dice el Señor, romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Nosotros vivíamos así, queridos hermanos, esclavizados, esclavizados a la pobreza, esclavizados a la esterilidad, esclavizados a condiciones de vida que impedían que nosotros pudiésemos cosechar de manera abundante. Pero ahora el Señor ha roto todo eso y nosotros podemos caminar en la libertad del Señor. Y dice acá también que la condición era una condición de cadenas de opresión. Y así es, cuántas finanzas oprimidas, cuántas situaciones que no prosperaban, cuánta pobreza corriendo generacionalmente en el contexto de nuestra vida y de nuestras familias. Todo eso ha sido cortado hoy en día. Y tú y yo podemos aspirar a que miremos cosechas, cosechas en nuestros hijos. Quizá lo que corrió generacionalmente ahí en tu familia era el asunto del divorcio, el asunto de la muerte temprana, el asunto de cosas así, de las pérdidas, de las separaciones, de los conflictos, de todas esas cosas que estaban ahí, eran parte de nuestra familia y de nuestras vidas. Pero tú ya no estás en esa condición. Y es lo que quiero insistir con este mensaje. Tu estatus, tu condición ahora es diferente. Tú ya no caminas en oscuridad, como dijimos en primer lugar, ahora caminas en la luz del Señor, tienes el entendimiento de Dios y eso lo que ha significado es haber sido liberados de yugos, de esclavitud y opresión. Tú puedes caminar ahora como una persona libre, como una persona libre, como alguien que tiene en su haber esa autoridad de poder reclamar para sí las cosechas abundantes que vienen del Señor. Y no solo tú puedes reclamar para tu propia vida, tú puedes también hacerlo para tu entorno y vivir, como decíamos el domingo anterior, sembrando semillas en tu vida correctas, ahora que sabes cómo hacerlo para tener entonces las cosechas correctas y abundantes de parte del Señor. Antes, como no teníamos ese conocimiento, caminando sin Dios, entonces, pues nuestra vida estaba llena de esa mala semilla. Ahora, entendiendo lo que es la vida espiritual, entendiendo cómo proceder en nuestra vida espiritual, caminamos en libertad y sembramos
las semillas correctas que hacen entonces que no estemos bajo la opresión del mal, sino bajo la libertad que el Señor nos ha entregado. Entonces, dos cosas les he dicho. Rompimiento de cadenas significa haber sido sacados de la condición de oscuridad espiritual. Y en segundo lugar, significa también haber sido liberados del yugo de esclavitud y opresión. Tú no tienes por qué estar con finanzas oprimidas, con relaciones oprimidas, esclavizado a situaciones inapropiadas. Tú tienes que caminar en la libertad que el Señor te ha entregado, porque Dios te ha liberado de todo eso. Y en tercer lugar, para ir cerrando nuestro mensaje de hoy, rompimiento de cadenas significa haber sido convertidos en siervos e hijos de Dios. Qué importante es esto, siervos e hijos, porque significa que nosotros servimos ahora no al Señor del mal, no al Señor de las tinieblas, no al Señor de la oscuridad, no al Señor que nos esclaviza, no al Señor que nos oprime, sino que nosotros servimos ahora a Dios, somos siervos de Dios. Pero no solo somos siervos, sino que somos hijos. Y si hijos, dice la Biblia, somos también herederos de lo que el Señor nos ha generado como provisión. Bueno, acá entonces de lo que estoy hablando es de nuestra nueva condición que nos permite bendición para nuestra vida. Lo tuyo y lo mío, querido hermano, querida hermana, es la bendición del Señor. Esa es nuestra porción, bendición, porque somos siervos del Señor y somos hijos del Señor. Acá este otro texto del Salmo 116, versículo 16, luego de la Nueva Traducción Viviente, dice, oh Señor, soy, atención a esto, tu siervo. Sí, vuelve a enfatizar, soy tu siervo. Nací en tu casa. Entonces es nacimiento, es hijo. Y dice acá, me has liberado de mis cadenas. Así es, ya tú no eres esclavo, dice la Escritura, tú eres hijo. Y si hijo, eres heredero de las bendiciones del Señor, como dije hace un momento. Esa es tu condición. Y tú debes de decir y afirmar quién tú eres. ¿Por qué tú puedes aspirar a cosechas abundantes? Porque tú eres siervo y eres hijo del Señor. Y entonces eso significa provisión para tu vida. Tú puedes accesar a eso. Tú puedes tomar de lo que el Señor ha hecho como provisión para tu vida. Tú puedes reclamar eso para ti. Puedes vivir conforme a eso. No podemos nosotros correr la suerte que corrió el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que estando en la casa no se sentía hijo, no se sentía con el derecho. Y entonces, mira el hijo menor se fue, regresó y aún estando fuera, aún habiendo afectado su relación con su papá, él siempre se sintió hijo. Dijo, eso no va a cambiar. Dijo, en la casa de mi padre tenía un lugar. Regresó ahí y entonces se desenvolvió como hijo, porque tenía casa, porque tenía padre. Querido hermano, querida hermana, tú tienes casa y tienes padre, que es Dios. Vivimos en la casa del Señor, en el ámbito del reino de Dios. Y ahí lo que hay es esa cosecha abundante que Dios quiere entregarnos siempre. Así es que no corre la suerte del hijo mayor. El papá le dijo, tú eres mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Dios te dice hoy, tú estás conmigo, tú eres mi hijo y todo lo mío es tuyo. Tomemos eso y vivamos en el ámbito entonces de estas cosechas abundantes que el Señor nos está entregando. Afirmemos esto para nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cadenas han sido rotas. Y eso significa, ese rompimiento de cadenas, haber sido sacados de la condición de oscuridad espiritual. Significa también haber sido liberados del yugo de esclavitud y opresión. Y significa haber sido convertidos en siervos e hijos de Dios. Caminemos de esa manera. Y entonces experimentemos esto que son cosechas abundantes para nuestra vida. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, que afirmas para nosotros esa provisión que has hecho. Has roto, Señor, las cadenas que nos esclavizaban a todo aquello, Dios, que nos metía en el ámbito de vivir, Señor, en oscuridad. Ahora no vivimos en esa condición, vivimos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias que has roto cadenas y eso ha significado que nos has, Dios, sacado de esclavitud y has roto todo aquello que como un yugo oprimía nuestra vida y no nos dejaba ser fructíferos. Ahora podemos ser fructíferos. Podemos caminar, Señor, comiendo de esas cosechas abundantes. Y Padre, gracias que tenemos un estatus que debemos nosotros echar mano de él. Somos tus siervos y somos tus hijos. Y tenemos acceso a todo lo tuyo, porque lo tuyo, Señor, es nuestro, y lo nuestro también es tuyo. Gracias te damos, Señor. Afirma esto para nosotros con contundencia, con fuerza, y que nos podamos mover en el espíritu de tu consejo y de tu palabra. Gracias te damos, queridos hermanos, una bendición de parte del Señor sobre sus vidas, afirmando esta palabra y este mensaje sobre sus mentes y sobre sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, les bendigo y pues ya en nuestro último mensaje de esta serie Cosechas Abundantes, preparémonos para el mes de febrero, que inauguramos una nueva serie. Por hoy, bendiciones, que estén bien.